canal favorito. El siguiente es un espacio pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de este canal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de... Telealtura, Canal 17. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido... Saludos, bendiciones familia, gracias a todo aquel que siempre se mantiene en sintonía con su programa como cada lunes a partir de las 9 en punto de la noche, Jesús al aire, y como es de costumbre siempre traemos una palabra poderosa. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de la red social Facebook, a través de nuestro canal de YouTube de la congregación Ministerio Huellas de Bendición RD y a través de Activa 24/7, así que usted puede sintonizarnos. Si usted está viendo el programa ahora mismo en una plataforma digital, comparte el link, envíelo a un familiar. Si está a través de la TV, llame a la familia y dígale: Jesús al aire ha comenzado. Familia, como es de costumbre, este es su servidor Freddy Marte, está por acá y hoy tenemos un invitado sumamente especial, un joven muy talentoso, un compañero nuestro de la congregación. Yo quiero que te presentes. Muy buenas, mi nombre es Eric García, pertenezco al Ministerio Huellas de Bendición y es un placer traerle la palabra de Dios a usted en este programa. Amén. Eric es un joven como cada uno de nosotros, apasionado por la palabra, apasionado por el Evangelio de Cristo Jesús. Y en esta noche queremos traer una palabra. Y Eric, precisamente la palabra que traemos hoy, quiero que tú le hables al pueblo. El poder del perdón. El poder del perdón. Como cada una de estas noches, nosotros siempre tenemos un invitado especial, pero sobre todo nunca falta la presencia del más especial de todo, el Espíritu Santo. Y así que quiero iniciar este programa con una lectura de la palabra, y esta lectura se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 14. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que usted lo escuche y si tiene Biblia, que lo busque. Amén. Dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El poder del perdón, mis amados hermanos. Hoy queremos hablarles sobre el poder del perdón. ¿Qué es el perdón? Y primeramente, Eric, quiero hablar sobre qué es el perdón. El perdón, derivado de la palabra griega, significa dejar pasar. Dejar ir de un lado, dejar algo de un lado. Yo quiero que tú me expreses, Eric, desde tu punto de vista. No tiene que ser desde una definición teológica, sino desde tu punto de vista. ¿Qué es el perdón para ti? El perdón para mí viene siendo la acción de perdonar. Cuando decidimos sacar todo el rencor, todo el ego que llevamos en el corazón. Esto es el perdón para mí. Amén. Eric, ¿qué recibimos nosotros al momento de nosotros perdonar? Al momento de nosotros perdonar recibimos gozo, paz, el amor de Cristo en nosotros, porque cuando una persona está llena del amor de Cristo es porque ya ha pasado el proceso de perdón. Amén, amén. En una ocasión, mis amados hermanos, mientras Eric y yo estábamos compartiendo este tema, Eric, había algo muy peculiar que hablábamos antes del programa, y es que Eric me decía que quería hablar sobre el perdón, y hablábamos un poco sobre esto, y teníamos un pequeño debate sobre cuál es más importante, el perdón o el amor. Y yo quiero, Eric, que tú digas lo mismo que me dijiste, porque fue sumamente interesante. El amor es más importante que el perdón, porque una persona que no tenga amor dentro de su corazón no siente el deseo de perdonar, no puede sacar ese ego y ese orgullo de su corazón. Amén. Entonces tú me quieres decir, Eric, que literalmente si yo no tengo amor en mi corazón, no voy a tener la facilidad para perdonar a alguien. No, porque una persona que no tenga amor o sea, una persona que no tenga amor dentro de su corazón es porque no tiene a Cristo. Y cuando uno tiene a Cristo dentro de su corazón, el perdón es como si fuera ¿cómo te explico?
como si fuera un diario vivir. Amén, amén. Es que es necesario, porque es que viéndolo desde este punto de vista, cuando en mi corazón no hay amor, es imposible perdonar. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo el perdón debe de haber un acto de misericordia, número uno. Y como decíamos que la palabra perdón, derivado del griego, significa dejar pasar. Y para tú poder dejar pasar, y cuando digo dejar pasar algo, me refiero a cualquier acto que te hayan hecho. Es lo que normalmente entendemos cuando vamos a llevar a cabo el perdón. Yo no perdono al azar, sino que algo se me tuvo que hacer para yo poder dejar pasar. Entonces, para dejar pasar hay que tener amor. Y es necesario. Entonces, Eric, para nosotros poder dejar pasar, o sea, para nosotros poder perdonar, me acabas de decir que es necesario el amor. El amor. ¿Cómo yo encuentro el amor? El amor lo encontramos cuando Cristo reina en nuestros corazones, cuando tenemos un encuentro con Cristo. Ahí empezamos a sentir el amor, porque Cristo, Dios es amor. Cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios, encontramos el perdón ahí. Amén. La palabra dice en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 23, Eric, hablando sobre los frutos del Espíritu Santo, y tú decías ahorita cuando te preguntaba que qué recibimos cuando perdonamos, y tú decías que recibimos amor, recibimos paz, y precisamente en este libro que acabo de mencionar, Gálatas capítulo 5, verso 23, dice que los frutos del Espíritu es el amor el primero, luego dice que es el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre. Quiere decir que para nosotros necesariamente recibir los frutos del Espíritu Santo debe de manifestarse en nosotros el perdón, y para perdonar lógicamente debe de haber amor. Entonces, Eric, si yo no perdono, ¿es posible yo portar los frutos del Espíritu Santo? No, no es posible. Y no es posible porque no pueden haber dos cosas juntas cuando no se llevan. Cuando no se lleva un corazón que esté lleno de ego y de orgullo y falta de perdón, yo creo que no está lleno del amor de Dios. Amén, amén, amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo no habita en templos sucios. Así es. No habita en lugares, o sea, que no estén adecuados para Él. Pero también dice la Biblia que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Así es. O brota agua dulce o brota agua salada. Entonces, mis amados hermanos, donde no reina el perdón, es imposible prácticamente decir que reina el amor. Porque es que quien ama es flexible a perdonar. Pero quien no perdona es duro para amar. Porque es que esto se trata de qué domina, de qué está dominando tu vida. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, viviendo por el Espíritu. Y allí el apóstol Pablo habla de ciertas cosas y está dando a entender que nosotros actuaremos dependiendo de lo que nos llenamos. Entonces, Eric, estamos hablando sobre qué ganamos, qué adquirimos cuando perdonamos. Entonces, yo quiero, Eric, que hablemos a la persona de cómo nosotros podemos llenarnos del amor de Dios, llenarnos del amor para poder perdonar naturalmente, que no sea algo tan forzado como que tú me hagas algo y yo tenga que trabajar duro para hacerlo, sino que la gente entienda que llegue a un punto en el que le hieran, pero le sea fácil perdonar. ¿Cómo es que podemos nosotros llenarnos del amor de Dios con actos? ¿Cómo tú recomiendas a la gente llenarse del amor de Dios? Lo primero que para poder ser lleno del amor de Dios debemos de buscarlo de todo corazón y entregarle nuestra vida y nuestros corazones. Porque a veces nosotros decimos, todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo se dedica a buscarlo diariamente. Amén. Y una vez que empezamos a buscarlo, Él empieza a llenar nuestros corazones y todo lo que está sucio, todas aquellas cosas que no le agradan a Él, empiezan a salir solas. Amén, amén. Eric, ¿y cómo una persona diariamente puede practicar esto? Porque sabemos que para tú lograr formar algo debe de haber una disciplina constante. Sí. ¿Cómo tú recomiendas a la persona o cómo tú lo has hecho? Porque quiero que le hable a la gente directamente de qué te ha funcionado a ti para practicar el perdón en tu vida. Desde que yo entré a la iglesia, antes de yo ser cristiano, me salía difícil perdonar. O sea, nos sale difícil a todos, pero cuando yo tuve el encuentro con Cristo, recuerdo que el capítulo que leí de la Biblia, porque todo el mundo ore Padre Nuestro y todo eso, pero pocas personas entienden el verdadero significado. Amén. Porque hay una parte del Padre Nuestro que dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Pero a veces nosotros queremos que nos perdonen, queremos que nos perdonen y que vayan humillados a nuestros pies a pedirnos perdón, pero nosotros no lo hacemos. Así es. Y mientras empecé a estudiar la palabra, empecé a buscar, a acercarme más a Dios, a conocer más su palabra y todas sus obras, empezó a crecer a mí
el amor por el perdón. Amén. Entonces tú me estás diciendo, Eric, que la forma en la que trabajó en ti, o está trabajando, pudiésemos decir, ¿verdad? Que está trabajando en ti es adquirir de la palabra para ti. Así es. Es leer, estudiar la palabra, pero también vivirla. Tú tocaste un punto muy esencial que vengo desde el camino pensando en ello, y es que tú dijiste algo muy esencial, algo muy clave. Muchas de las personas claman a través del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, dice la Biblia, que es la oración modelo. Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera. O sea, dando a entender más o menos de esta idea que ustedes van a orar, exaltando a Dios, amén. Pero ese no es el caso, sino que dentro de esa oración tan exclamada, tú acabas de decir, que hay una parte donde dice, Padre, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero entonces acabamos de leer en Mateo 6:14, dice, que si nosotros no perdonamos a los hombres, si nosotros no perdonamos las ofensas de los hombres, tampoco el Padre nos va a perdonar. Y Marcos capítulo 11:25 dice algo similar y dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, me está diciendo, no solamente perdonen en cualquier momento, sino precisamente cuando ustedes entren a orar, es allí donde ustedes deben perdonar. Porque quizás, Eric, algo que yo he entendido a través del tiempo es que el perdón comienza en tu corazón. Así es. Antes de expresarse con la boca, el perdón comienza en tu corazón. Porque tú puedes decirme, yo te perdono, pero si en tu corazón tú no has sanado, tú no has perdonado, ese perdón no se va a materializar. Amén. Entonces yo me doy cuenta que cuando Marcos capítulo 11:25 me dice, cuando ustedes estén orando, es porque el momento de oración es un momento tan íntimo, tan sagrado, donde el que entiende la oración sabe que la oración es un momento donde usted se abre, donde usted se expresa libremente con el Señor y donde usted puede ser transparente. Y por eso es que el Señor manda a que en la intimidad, mientras estén orando, perdone algo que tiene contra el hermano. Y eso es parte de lo que nosotros recibimos, como tú decías, Eric, el perdón. Eric, yo sé que tú acabas de decir que es difícil cuando uno está fuera de Cristo, se le hace difícil perdonar. Y yo quiero que tú aclares un poco eso, ¿por qué se nos hace difícil perdonar cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones? Cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones se nos hace difícil perdonar porque no conocemos el amor verdadero, porque todo el mundo ama, pero sentir amor de verdad dentro del corazón, no todo el mundo lo siente, porque a usted lo pueden hacer, lo pueden herir de una manera, le pueden faltar con una palabra, pero se le hace difícil perdonar a esa persona. Porque nuestros corazones, cuando estamos fuera de Cristo, nuestro corazón lo que está lleno de muchas vanidades, muchas cosas mundanas. Así es. Y no hay espacio entonces para Dios, pero siempre está ese vacío ahí dentro. Y una vez que ese vacío se llena por el Señor, el perdón empieza a crecer en nosotros. Amén. Lo que pasa, Eric, que hay dificultades que el hombre se encuentra cuando no tiene a Cristo en su corazón. Así es. Y es por eso que al hombre natural, al hombre que desconoce y no tiene una relación íntima con el Señor, se le hace difícil perdonar. Y es porque hay motivos. Y uno de esos motivos, bíblicamente, es perder la presencia del Espíritu Santo. Sí. La Biblia dice, cuidado de que haya en ustedes alguna raíz de amargura y que hagan que pierdan su salvación. Y donde estábamos leyendo al principio, Mateo 6:14 y Marcos 11:25, está hablando la palabra de que Jesús le decía a sus discípulos y a todo aquel que escuchaba la palabra, le decía, si ustedes no perdonan, en el reino de los cielos tampoco serán perdonados. O sea, Eric, que porque lo que estamos hablando en este momento, el poder del perdón, esto me está diciendo a mí, Eric, que si yo no perdono, yo tampoco voy a ser perdonado. Así es. O sea, que esto no es una cosa simplemente de decirte perdón. Como decía anteriormente, el perdón se practica primero en el corazón. Y es difícil imaginar que por falta de perdón en esta tierra, allá arriba nosotros no seamos perdonados. Es difícil. El ejemplo más grande que nosotros podemos recibir fue Cristo cuando fue crucificado, cuando le dijo le pidió al Padre que perdonara a aquellos quienes lo crucificaron. Amén. Y es tremendo porque ver a Jesús siendo crucificado, siendo lastimado, siendo lacerado, Él decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solamente eso, sino tú tocas el punto de Jesús. Jesús se entregó por nuestros pecados, se entregó por nosotros. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero inicia el capítulo diciendo, le tuvimos por herido,
por rechazado, por abatido del Señor. No hubo hermosura en Él como para nosotros ver agrado en su persona. Y ver que Jesús se despojó de sí mismo para entregarse es el mayor acto de perdón. Así es. Porque la humanidad no merecía o no merece el perdón de Dios, pero a Dios le ha favorecido hacerlo. Porque su gracia y su misericordia son infinitas. Amén. Y eso debe de llamarnos a nosotros a un pensamiento profundo, Eric. Cuando nosotros pensamos, y yo quiero que usted piense en este momento, usted que nos está escuchando, piense en ese momento donde Jesús decidió dejar su trono alto y sublime, dice la palabra, donde tiene serafines, arcángeles y ángeles a su favor, donde dice la palabra que Él está a la diestra del Padre y que en el santuario del Padre hay ancianos y ángeles y querubines que solamente dicen santo. O sea, es algo tremendo, lo máximo que usted puede imaginarse. Y Eric, yo cuando pienso en esto, el ver que Jesús decidió dejar su trono, como dice la Biblia, dice que Él se despojó De sí mismo. tomando posición y forma de hombre, semejante a los hombres, para morir en la cruz. Cuando tú piensas en esto, Eric, ¿qué trae esto a tu memoria? ¿Qué trae esto a tu corazón? Esto es este gran acto que hizo el Señor Jesús para perdonar nuestros pecados y nuestras rebeliones. Así si lo tomamos desde el punto de vista cristiano, es un acto que no tiene manera de ser describido, porque el dejar de ser servido para empezar a servir por nosotros, Amén, tremendo. para sufrir todo lo que sufrió por el perdón de nuestros pecados, es un acto incomparable. Incomparable realmente. Es que nosotros naturalmente no lo haríamos. Dejar una posición donde se te sirve, donde lo tienes todo a tu alcance, donde tienes toda la gloria a tu alcance, y decidir venir a servirle a los hombres, porque Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Amén. Y tú decías ahorita, Eric, que nosotros adquirimos gozo, adquirimos paz y tranquilidad. El libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es. Y cuando dice tiempo de refrigerio, se está hablando tiempo de paz, tiempo de tranquilidad. Y yo sé que quizá tú lo has experimentado, Eric. ¿Qué se siente cuando nosotros perdonamos? Yo siempre he dicho que es mejor, es más beneficioso para el ser humano el amor que el odio, porque cuando uno siente odio, Amén. Cuando uno siente odio dentro de su corazón o rencor, se le hace difícil uno hasta mirar a la persona. Siempre tiene la cara medio aburrido, pero cuando tu corazón está lleno de amor, no hay gozo. Cuando tu corazón está lleno de amor y ya has experimentado el perdón, es algo que no hay manera de describirlo, porque tu vida se llena de paz, de alegría, de gozo. Amén. Y es que el perdón, Eric, tú decías que es mejor para el hombre estar cargado de amor que de rencor y de odio. Y es que muchas personas dicen que el odio es como una carga, una mochila, un bulto, que solamente le pesa al que lo lleva. Así es. O sea, el que no perdona anda con un peso encima, por lo mismo, por falta de perdón. Todos, cuando el que tiene rencor en su corazón y falta de perdón, para él todo el mundo está en su contra. Para él todo el mundo está hablando de su persona. Para él todo está mal. Y es por esto, porque se crea dentro de sí, una coraza que le impide ver la realidad. Y él vive dentro de su círculo, dentro de su burbuja, que todo está mal. Y es por esto que esta carga, y por eso dice la palabra, arrepentíos y convertíos. Para que en el tiempo, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio, tiempo donde podamos estar en paz. Y tú acabas de decir que es lo que nosotros podemos experimentar cuando practicamos el perdón. Así es. Y yo sé que día a día lo hemos practicado. Y yo quiero, Eric, que no sé, si tú tienes algo que decirle a la gente sobre tu persona, cosas que tú hayas dicho, bueno, me costó perdonar, pero lo hice. En realidad, como seres humanos nos cuesta pedir perdón. Amén. Porque a veces nosotros creemos que humillarnos delante de alguien, pedirle perdón, decirle, mira, fulano, yo te ofendí. Creemos que eso nos reduce, pero no, eso es lo que hace que nos aumente en realidad. Amén. Porque cuando nosotros nos humillamos, sinceramente, con un corazón humillado verdaderamente, y le pedimos perdón a alguien, hasta esa persona siente el amor.
Amén. Es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Y te decía ahorita, Eric, que el perdón comienza en el corazón. Y si en tu corazón no hay perdón, no hay amor, lo que va a brotar por tu boca, o sea, lo que va a emanar de tu boca son palabras hirientes, son pensamientos hirientes y son acciones hirientes. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se procesan todas estas cosas. Y por eso, Eric, yo necesito que hoy podamos hablarle a la gente y que la gente pueda poner en práctica el perdón. ¿Cómo la gente puede ponerlo en práctica día a día? Ya dijimos y hablaste un poco de cómo llenarse primero del amor, pero ¿cómo podemos poner en práctica el perdón día a día en nuestras vidas? En el libro de Mateo 18, 21, 22, habla algo relacionado con el perdón. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré Amén. a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando empezamos, ¿cómo te explico? Se nos hace difícil Amén. perdonarme de una sola vez a alguien que nos ofenda, porque decimos, si ya tú me ofendiste, ¿para qué vuelves y me pides perdón? Pero un ejemplo vivo es David. David era una persona que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. David, cuando pecaba, se humillaba delante de la presencia del Señor y le pedía perdón, pero ese error que cometía, lo cometió una sola vez, no lo volvía a cometer Amén. más, porque sabía que lo que él hacía mal, eso No era del agrado del Señor. no era del agrado del Señor. Amén, no favorecía. Y tú acabas de leer Mateo 18, 21, también en Lucas 17, versos 3 y 4, hay algo muy interesante relativamente a lo que acabas de leer y dice, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y es algo que tú acabas de decir, Eric, y es esencial. La Biblia lo dice, pero ponerlo en práctica en nuestras vidas. Yo siempre he dicho cuando hablo de esto y en la congregación también a los jóvenes siempre le hablo sobre este tema, de que algo que a mí me marcó fue de una película llamada La Cabaña, una película cristiana que se la recomiendo a todo aquel que nos esté escuchando. Y es que hay un acto en esta película donde, no quiero dar spoiler para el que pueda verla, donde hay un caballero cargando el cadáver de su hija. Y él va descendiendo de una montaña y va repitiendo en su voz, no en su mente, en voz alta, y va repitiendo, te perdono, te perdono. Y eso me marcó, Eric, porque yo cuando vi esta acción de este hombre en una película, le estoy diciendo, a través de una pantalla, y cuando yo comencé a aplicar esto en mi vida, que yo comencé, como te decía, primero en mi corazón en oración, donde yo le decía, Señor, ayúdame a perdonar. Y yo perdono a aquellos que me hirieron, yo perdono. Y cuando yo comencé a practicar esto, Eric, comenzaron lo mismo que tú decías, comenzó a desgastarse esa masa que yo tenía aquí arriba. Imagínese algo grande, ese bulto comenzó a hacerse pequeño hasta que yo podía estar en paz y de la presencia de Dios recibía refrigerio. Te digo esto, Eric, porque constantemente allá afuera hay mucha gente que inclusive aún con su propia familia guarda rencores. Así es. Aún dentro de su propia casa hay odio. Y cuando vivimos dentro de 4 paredes donde nosotros mismos no nos llevamos bien y hay odio, la armonía no se siente. Y es por esto, Eric, que es necesario, como tú acabas de leer, de que cada día, y como dice la Biblia, si 7 veces mi hermano al día o 70 veces al día mi hermano me falla, pero vuelve y me pide perdón, debo perdonarlo. Sí. Porque es que el único que carga eso soy yo. Y tú decías, Eric, también que aquel también recibe amor, también recibe paz, también recibe del gozo que tú puedes darle. Y cuando Pedro preguntó esto es porque había una duda en Pedro. Y Pedro se acercó a la presencia de Dios. ¿A dónde debemos acercarnos nosotros cuando tenemos algún rencor, algún odio, Eric? Antes de nosotros acercarnos a una persona que le hayamos ofendido, que nos haya ofendido, debemos primero acercarnos a la presencia. Y la manera de nosotros acercarnos a la presencia es orando en nuestra habitación, o no solamente en nuestra habitación, sino en cualquier lugar de tranquilidad en el cual nos encontremos. Y pedirle al Padre que nos direccione, que ponga en nosotros la forma más conveniente para nosotros pedirle perdón a las personas o perdonarlo. Porque a veces nosotros de corazón podemos pedirle perdón a alguien,
pero esa persona no lo puede recibir de esa misma manera. Quizás nosotros no podemos presentar con amor, pero esa persona no lo puede recibir con amor. Amén. Es que para recibirlo con amor, debes hacerlo tú con amor primero. Y hay gente, Eric, que dice, no, pero es que ya yo pedí perdón, ya yo me humillé, ya yo lo hice, pero no... Aún llevan raíces de amargura dentro. Amén. No, y muchas ocasiones quizá el que pide perdón, ese es un punto que lo vamos a hablar ahora mismo también. Pero a veces el que se sintió ofendido o el que ofendió al otro, pide perdón humildemente, sin nada en su corazón, pero dicen, pero él o ella o ellos no me perdonaron. ¿Qué debe hacer una persona en ese caso? Una persona en ese caso, lo que debería de hacer, pedirle al Padre que sea quien lo perdone. Porque a veces nosotros le pedimos perdón a alguien y esa persona cree que nosotros no le estamos pidiendo perdón. Amén. Sinceramente. Y nunca nos perdona, pero lo que debemos de pedirle al Padre que sea él quien lo perdone. Amén. Tú dijiste algo ahorita, Eric, algo muy esencial. Y tú dijiste que hay un personaje en la Biblia llamado David. Y que David fallaba en contra de la presencia de Dios, pero no volvía a cometer el mismo pecado. Y hay algo que está aconteciendo últimamente, y es que la gente falla al hombre. Porque vamos a hablar ahora de Dios. Estamos hablando primero del perdón en el término general. La gente le falla al hombre, pero vuelve a fallarle de otra manera. Tiende a caer en lo mismo. Y por esa razón, Eric, a veces el perdón pierde su poder. ¿Por qué? Porque cuando tú constantemente realizas el mismo acto dañino, es lógicamente que ese corazón que tú quieres venir a sanar, vuelves y lo laceras. Así es. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese caso? A veces nosotros creemos que pedir perdón, o sea, se convierte en un círculo vicioso. Si le fallamos a alguien hoy, le pedimos perdón, mañana consideramos que si mañana volvemos y le fallamos, esa persona no va a perdonar lo que lo tenemos de relajo. Y eso es algo que es como una gotera de agua cae en un lugar y aunque sea de goterita en goterita va a ir haciendo un hoyo grande. Y eso es lo que provoca a veces que nosotros pidamos perdón de esa manera. No directamente desde el corazón, porque cuando pedimos perdón y volvemos a fallar, no lo estamos pidiendo desde el corazón. Amén. La Biblia dice que Jesús, cada uno de sus milagros que hacía, en casi la mayoría, Jesús le decía, como podemos ver, la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, en el libro de Juan capítulo 10, creo, dice que él luego de que le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los que te culpan? Y ella le dijo, no lo veo a ninguno. Y Jesús le dijo, yo tampoco te juzgo, así que vete. Pero le dijo, no peques más. Y eso es lo que la gente debe de entender, que tanto a Dios como al hombre, automáticamente usted aplique el perdón en ese acto que usted cometió, es apartarse de ello. Si ya yo fallé a una persona, falló a su pareja, falló a sus familiares, falló en su empresa, si ya usted falló de la manera que haya fallado, pida perdón. Aunque usted entienda que no lo van a perdonar, no haga prejuicios, pida perdón, trate de sanar a usted y ya el otro por su sanidad, porque usted está sano, el otro también va a sanar. No es que yo voy a pedir perdón y si quieren que me perdonen, no. Pero usted debe de estar convencido primero y aquí debe estar totalmente sano para que cuando usted diga perdóname, no haga falta volver a decirlo, pero tampoco volver a ensuciarlo, tampoco volver a manchar eso que hice. Un punto muy importante es que a veces también nosotros pedimos perdón, a veces también perdonamos a las personas, pero hay algo que nos hace mucho daño más a nosotros, que es la falta de autoperdón. Porque nosotros podemos perdonar y podemos pedir perdón, pero hoy nosotros mismos nos perdonamos. Amén. Y eso es un punto que lo vamos a hablar ahora, Eric. Pero primero quiero que hablemos sobre el perdón de Dios. El perdón de Dios es algo esencial, porque estamos hablando en el perdón en el término general, pero el perdón de Dios es lo más importante. Sí es. Tú dijiste hace un tiempo atrás, acabas de decir, que el mayor acto de perdón fue cuando Cristo vino a la tierra. La Biblia dice en el verso más famoso de todos, Juan 3:16, 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el 17 dice, pero Jesús no vino a condenar al mundo, sino a hacer que se salvara. Así es. Y eso es lo primero que nosotros debemos entender, que ya Dios nos perdonó. ¿Cómo nosotros, Eric, entendemos que ya Dios nos perdonó? A veces nosotros ya conocimos a Cristo y creemos que Dios no nos ha perdonado y siempre estamos, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, pero una vez nosotros tenemos encuentro con el Señor,
La manera de entender que ya Él nos perdonó es cuando empezamos a cumplir su ley, hacer su voluntad, porque no es necesario, no nos toca a nosotros entender la voluntad de Dios, sino cumplirla. Amén. Es que hay algo de cómo nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Y aquí en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Quienes son perdonados por Él. Pero primero dice: venid a mí, dice Jehová, y pongámonos de acuerdo. Lo primero, Eric, que hay que hacer para nosotros recibir el perdón, a todo el que está escuchando, es primero ir a la presencia de Dios. Así es. Pero luego de ir a la presencia de Dios es ponerse a cuenta. ¿Qué tú entiendes por ponerse a cuenta? Ponerse a cuenta cuando nosotros empezamos a mencionarle los pecados, a nuestros errores al Señor. Porque claro, Él lo conoce todo, pero Él espera que nosotros con nuestra boca le confesemos todas las iniquidades y todo lo que hemos hecho en su contra. Amén. Esa es la mayor parte y la acabas de dar en el clavo. Él lo conoce, pero Él necesita que nosotros que tengamos sinceridad con Él, que podamos fluir abiertamente con Él, porque Él lo sabe todo. Pero tú dijiste algo muy esencial. Él anhela que usted y yo seamos sinceros para con Él. Eric, ya que entendemos que hemos recibido el perdón de Dios, ¿qué debemos hacer luego de recibirlo? Si ya Dios me perdonó, ¿qué yo debo hacer? Ya después que recibimos el perdón de Dios, lo que debemos de hacer es apartarnos del pecado. Amén. Apartarnos de aquellas cosas que nos pueden apartar de su presencia y nos apartan de... Amén. Apartarse del pecado y recibir el perdón. Así es. Tú decías ahorita sobre el autoperdón. Lo primero que debemos hacer es apartarnos del pecado. Y apartarse del pecado literalmente es, si este teléfono está aquí, apartarlo hacia aquí. Tú decías que debemos de apartar aquellas cosas que nos pueden apartar del Señor. Así es. Y eso es lo necesario. Usted debe de identificar qué cosa te aparta del Señor para tú apartarte de esas cosas que te pueden apartar de Él. Y la gente se pregunta, Eric, ¿cómo yo identifico qué cosas me pueden apartar de Dios? Lo primero es que cualquier cosa que esté por delante de Dios es algo que nos puede apartar de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros tenemos como si fuera una planificación de encuentro con el Señor. Un momento de orar, un momento de estudiar la palabra, pero aquellas cosas que pueden evitar que eso suceda son cosas que nos pueden apartar. Amén. Está todo acá en la Biblia. En la Biblia está todo lo que es una deshonra para el Señor. Todas las cosas, las actitudes. La Biblia, segunda de Timoteo dice que la Biblia es para instruirnos, para enseñarnos en toda verdad y justicia, pero nos enseña. Todo lo que usted quiera aprender de Dios está en la Biblia. Y para usted apartarse del pecado, debe identificar el pecado primero. Y luego de que usted lo identifica, debe cortarlo. Y para cortarlo hay que dejar de hacerlo. Hay que dejar de acudir a lugares donde no debo frecuentar. No debo ligarme con personas que me hacen pecar. Es lo necesario entenderlo. Y estamos hablando qué debo hacer luego de recibir el perdón. Porque decíamos ahorita que hay un personaje muy esencial, David, que David no volvía a cometer el mismo pecado. Pero Eric, hay algo que luego de nosotros confesar nuestro pecado, arrepentirnos y apartarnos de él, es recibir el perdón. Y digo recibir el perdón, Eric, era por lo que tú decías. Porque hay personas que a veces no reciben el perdón de Dios. Así es. Viven quizá con la agonía de que Dios no me ha perdonado, esto que hice es muy grande, mi vida en el pasado fue demasiado lo que yo hice. Y es necesario que recibamos el perdón. ¿Cómo yo puedo recibir el perdón de Dios? A veces los pecados, por más grandes que hayan sido, yo no he pecado ni grande ni pequeño. Delante de Dios todos los pecados son iguales. Una vez Dios nos perdona a nosotros, y nosotros decidimos hacer su voluntad, seguir sus mandamientos, como lo dice la palabra bien claro. Ahí están todas las leyes y todos los consejos que el Señor nos da para que caminemos rectamente. Lo que nos queda es bautizarnos. Amén, amén. Para apartarnos del pecado debemos reconocerlo y cortarlo. Pero debemos recibir el perdón de Dios, saber que Dios me perdonó. Yo identifico que Dios me perdonó cuando veo su gracia, cuando veo su misericordia. Dice la Biblia en el libro de Miqueas y Malaquías, Amós también lo dice: grande en misericordia eres
Cuán grande eres que borras mis pecados. Pero Isaías capítulo 43, verso 25, para que usted entienda por qué debe de autoperdonarse y recibir el perdón de Dios. Dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, dice Jehová, y no recordaré tus pecados. Eric, si la Biblia me dice que Dios es el que borra, y cuando usted borra algo de un disco duro, no lo vuelve a encontrar. Si lo reemplazó, no lo vuelve a encontrar. Entonces Jehová dice, yo soy el que borro tus pecados, tus transgresiones, por amor a mí mismo, dice el Señor, pero no me acuerdo de él, dice el Padre. Y si ya Dios no se acuerda, ¿por qué a veces nosotros estamos recordando cosas que ya Dios nos perdonó? Que le fallé el año pasado y vuelvo a recordar. Esto sucede cuando nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos, cuando en nosotros hace falta el autoperdón. Amén. Y eso es lo que debemos entender, mis amados hermanos. Debemos recibir el perdón de Dios. Debemos perdonar. La Biblia dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Debemos recibir el perdón de Dios, pero debemos autoperdonarnos y debemos perdonar hasta 70 veces 7 a aquel que nos ofendió, porque caminaremos plenos, caminaremos libres y caminaremos con amor en nuestros corazones. Mis amados hermanos, nosotros hemos llegado a la conclusión de este programa. Para nosotros ha sido más que un privilegio, más que un placer, más que un gozo poder traer una palabra de parte de Dios para ustedes. Recuerde que este programa se llama Jesús al Aire. Cada lunes a partir de las 9 en punto, sintonícenos a través de la red social Facebook, a través del sitio web Activa 24/7 y a través de nuestro canal de YouTube en la congregación Huellas de Bendición RD. Usted va a encontrar contenido como este cada lunes. En YouTube estamos subiendo mucho contenido. Eric, yo quiero que para despedirnos tú puedas hacer una oración para todo aquel que esté escuchando, que pueda perdonar, que pueda recibir el perdón de Dios, pero también para que perdone. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en este momento te damos las gracias en especial por permitirnos estar aquí delante de tu presencia, llevando tu palabra, como tú nos has enviado cada uno de nosotros, llevar tus palabras donde quiera. Oh, amado Señor, en este momento te presentamos, amado Padre, todas aquellas cosas de las cuales debemos pedirte perdón. Te presentamos nuestros corazones de manera que sea tú, Padre, escudriñando nuestros corazones y trayendo a memoria todas aquellas cosas por las cuales debemos de pedirte perdón. Oh, amado Padre, sé tú recibiendo en tus santas manos nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Amén. Mis amados hermanos, nosotros nos veremos en una próxima entrega de este programa. Bendecimos su vida de manera muy especial y esto será hasta la próxima. Shalom, que Dios bendiga de manera especial sus vidas. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno.